Buenas tardes, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctora, sí se la escucha. Ok, voy a compartir mi pantalla para empezar la clase, ¿ya? Dime por favor si están mirando mis láminas. Sí se ve, doctora. Gracias. Acá, hacer entonces en la clase de biología de envejecimiento, Doctora, se le escucha entrecortado. un poquito de epidemiología, los cambios fisiológicos, las teorías que tratan de explicar el envejecimiento, algunos factores que determinan la vida media de la célula y qué cambios ocurren en los órganos. El envejecimiento trata de decirnos, jóvenes, ¿me escuchan? Doctora, se le Se le escucha escucha entrecortado. entrecortado. Ya, entonces, uno de ustedes para que me comparta mientras yo entro por otro dispositivo.
¿Ahora me escuchan mejor? Sí, Sí, doctora. doctor. ¿Puede alguien, por favor, compartir mis láminas? ¿Quién puede levantar la mano, por favor, para compartir mis láminas? Ya te puse, doctora Gallegos, para que me compartas. Ya, doctora, ahorita lo subo. Bueno, mientras la doctora Gallegos está compartiendo, como les estaba diciendo, vamos a ver un poco de epidemiología, cambios fisiológicos, las teorías que tratan de explicar el envejecimiento, algunos factores que van a determinar la vida media celular y el cambio en los órganos. Y el cuadro que les había mencionado, el esquema que les había mencionado, donde habían dos cubos, un cubo más grande y un cubo más pequeño, lo que trata de explicar es la reserva homeostática, es decir, cuánto de reserva cardíaca, sanguínea, respiratoria, etcétera, tiene una persona para poder soportar los requerimientos de nutrientes y de oxígeno que necesita nuestro organismo. Y el adulto tiene definitivamente más reserva, ¿no? Para mantener esa homeostasis que el paciente anciano. Entonces, si bien tiene todos los órganos, estos órganos disminuyen su función y por lo tanto, en ciertas ocasiones cuando se demanda mayor requerimiento energético de oxígeno, el cuerpo no lo puede suplir tanto así, ¿no? Después les voy a mostrar una lámina donde se ve la distribución de crecimiento por grupo de edad y por sexo. Y lo que trata de explicar ese diagrama es de que actualmente hay un aumento de la población adulta, ¿no? Antes, de repente, cuando estábamos en la condición de ser países más pobres, la siguiente, doctora, por favor. Acá, entonces les estaba diciendo de que cuando antes teníamos nosotros una imagen de tipo triangular con una base ancha y decía que se trataba de la población mayor eran jóvenes y niños, ¿no? Y generalmente eso caracteriza a una población pobre. Y conforme ha pasado los años, estamos viendo de que la población de niños y de jóvenes está disminuyendo y aumenta la de adultos. Y en la parte de abajo, ustedes están viendo cómo en el Perú, conforme han pasado los años y ha aumentado los conocimientos científicos y también la parte de tratamientos, se ha visto de que hay una mejor calidad de vida y también mejor expectativa, ¿no? De vida, aumentando el número de años de cada de las personas, ¿no? Entonces, en resumen, estos cuadros quieren decir de que conforme estamos pasando los años, tenemos más población adulta, por lo tanto, más enfermedades de una población adulta, ¿no? La siguiente, por favor. Y acá vemos algunos cambios fisiológicos que ocurren durante el envejecimiento, como por ejemplo, primero están los cambios fisiológicos relacionados al ritmo circadiano. Ustedes saben que la temperatura es siempre un poquito mayor en el día que en la noche. Sin embargo, se altera durante el envejecimiento. La secreción del cortisol también. La secreción del cortisol generalmente es más en la mañana y menos en la noche, y también el sueño es más en la noche, ¿no? Sin embargo, todas estas niveles van a alterarse durante el envejecimiento. A su vez, por cambios a nivel de las arterias y funciones de corazón, también va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca y una variabilidad de la presión arterial. Y el adulto mayor no va a poder sostener una buena contracción de los vasos sanguíneos, de los músculos de los vasos sanguíneos,
para poder llevar sangre hacia el cerebro cuando hay una bipedestación. Es decir, si un adulto mayor se para súbitamente, entonces la sangre que debería llevar al cerebro no llega en el momento adecuado y puede sufrir desmayos o mareos, ¿no? Y por lo tanto esta vulnerabilidad lo hace susceptible mucho a infecciones, ¿no? La siguiente, por favor. En, en esta lámina, lo que estamos tratando de ver, estas son las características del envejecimiento. Si bien el envejecimiento es universal, es decir, nos va a ocurrir a todos, es irreversible también, no es modificable, es intrínseco de los seres vivientes. Sin embargo, este puede ser heterogéneo, es decir, puede ser exitoso si, por ejemplo, hay una vida saludable, con una dieta saludable, con mucho ejercicio. Puede ser de que de repente el anciano sea lúcido y se valga por sí mismo durante mucho tiempo, ¿no? Cuando no hay esta situación y no hay mucho ejercicio, entonces el anciano va a envejecer naturalmente, ¿no? Poco a poco van a ir disminuyendo sus funciones, pero cuando aparece algún trastorno, alguna enfermedad, alguna patología, este envejecimiento avanza rápidamente, ¿no? En cuanto a por qué varía esto, tiene que ver mucho con lo que es lo genético y también, miren, casi el 50% tiene que ver con el ambiente, ¿no? Con el ejercicio, con la dieta, con algunas comorbilidades como por ejemplo la obesidad, la hipertensión, el tabaco, el alcohol, tienen que ver con que este proceso de envejecimiento bien sea exitoso o bien sea muy rápido, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver ahora las teorías que tratan de explicar el envejecimiento. Hay unas teorías que se denominan estocásticas, es decir, aleatorias, y hay unas no estocásticas, es decir, programadas. La siguiente, por favor. En la siguiente, la anterior, por favor. Acá vamos a ver entonces ahorita las no estocásticas o programadas. Ahora sí, la siguiente. En esta teoría, lo que vemos es de que hay dos teorías dentro de lo programado. Una es del marcapaso y otra es la genética. ¿Qué dice la del marcapaso? Dice de que hay dos sistemas, especialmente el sistema inmune y el sistema neuroendocrino, que serían los marcadores del envejecimiento. Es decir, que cuando se alteran estos sistemas, comienza a producirse el proceso de envejecimiento, ¿no? Y que esta punto de origen de la disminución de su función de estos dos sistemas estaría ya programado genéticamente, ¿no? Lo que se llama como el reloj del envejecimiento. La siguiente, por favor. Y la otra teoría, la teoría genética, dice de que hay un acortamiento, este es un cromosoma, y el cromosoma tiene telómeros, y hay una enzima que se llama telomerasa, que cada vez que hay una división celular, longitud de este telómero va disminuyendo poco a poco, hasta que llega un momento en que esa división celular termina, porque ha terminado esta longitud del telómero, y por lo tanto no se va a volver a dividir y hay una disminución de su función, ¿no? Y por lo tanto, se produciría el envejecimiento. La siguiente. Y vamos a ver ahora la teoría estocástica o aleatoria, ¿no? Es decir, no hay nada programado y se va a producir el envejecimiento. Y dentro de ellas hay una teoría que es la teoría del error catastrófico. En la teoría del error catastrófico, se dice de que conforme pasa el tiempo, se produce errores en la acumulación errores en la síntesis proteica, y esta acumulación de errores va a producir finalmente
un daño en la función celular. La siguiente. Y la anterior, por favor. Entonces hay una disminución de la capacidad de reparación del ADN, hay una disminución también en la metilación que tiene que ver con la reparación también del ADN, por lo tanto hay una disminución de la proliferación celular y puede ser que de repente se altere también los mecanismos inmunes y haya una destrucción autoinmunitaria, ¿no?, de algunos órganos y una desregulación genómica. Ahora sí, la siguiente, por favor. La otra teoría dentro de la teoría estocástica está la teoría del entrecruzamiento. ¿Qué dice esta teoría? Dice que algunas macromoléculas, como por ejemplo las proteínas, junto con los carbohidratos, se unen y una vez que se unen, a la hora de separarse no cumplen una función adecuada y por lo tanto van a desarrollar algunas enfermedades, ¿no? La siguiente. Y tenemos la otra teoría, la teoría del desgaste, donde dice de que cada vez que se está produciendo la proliferación, la multiplicación de las células, hay daño en alguna parte de esta célula y que este daño se acumularía y produciría finalmente una falta de reparación del ADN y por lo tanto una alteración de la función y de la proliferación celular. La siguiente, por favor. Y finalmente la teoría de los radicales libres, donde dice de que hay una pérdida de un electrón y eso va a ocurrir que un átomo tenga radical libre, ¿no? Y cuando hay un radical libre va a crear una reacción en cadena a nivel de la membrana celular. Y esto va a producir entonces una lesión de la membrana celular, ¿no? Entonces, por ejemplo, las sustancias o los medicamentos antioxidantes, lo que van a hacer es dar justamente ese electrón para que no se produzca este radical libre y un estrés oxidativo y no se dañe la célula, ¿no? La siguiente. Entonces, ahora vamos a ver qué factores determinan la vida media celular. La siguiente. Ustedes saben que hay algunas células que se multiplican muy rápidamente, como por ejemplo las células de la epidermis, o la gastrointestinal, o la hematopoyética, ¿no? Como los glóbulos rojos, las plaquetas. Sin embargo, hay unas células que solamente se van a multiplicar para repararse, como por ejemplo los hepatocitos. Y hay otras células que definitivamente no se reparan, como la neurona, los miocitos cardíacos, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de celulares que van a tener diferentes patrones de reparación y de multiplicación. La siguiente. Entonces, en general, dentro de los factores que van a modificar la vida media celular, están los factores genéticos, están los factores ambientales, que finalmente pueden llevar consigo a un envejecimiento. La siguiente. Entonces, dentro de estos factores está la apoptosis, la reparación del ADN, la glicosilación de las proteínas, que ya hemos hablado, la longitud del telómero, la pérdida del ADN mitocondrial y el estrés oxidativo. Vamos a ver una por una. La siguiente, vamos a ver la apoptosis. En la siguiente, por favor. La apoptosis se va a desencadenar a través de las citocinas, hormonas o un daño celular. Y lo que vemos en la figura, hay varios caminos de la apoptosis, ¿no? Hay un camino extracelular de la apoptosis, donde se necesita un receptor que se parece al receptor del factor de necrosis tumoral y que va a desencadenar la activación de las caspasas para producir la lesión del celular, ¿no? Y hay otra activación o camino de activación de la apoptosis
que es a nivel del intracelular, que tiene que ver con la mitocondria, donde se va a producir algunas proteínas que van a inhibir o otras que van a activar el daño de la mitocondria, ¿no? Y finalmente también va a producir la activación de la caspasa que va a llevar a la apoptosis celular. Entonces tenemos una vía intrínseca, que es interna, que es la mitocondrial, y tenemos una vía de tipo extrínseca. También en estos factores que van a inducir la apoptosis está el calcio, ¿no? El calcio también directamente a nivel de la caspasa también es activada para producir apoptosis. La siguiente. Vamos a ver ahora la reparación del ADN. La siguiente. La metilación del ADN ocurre cuando un carbono de la citosina va a ir a convertirse en 5-metilcitosina. Y eso lo hace a través de esta enzima, que es la enzima adenosilmetionina, que va a dar este grupo metilo, ¿no? Y la enzima es la ADN metiltransferasa. Entonces, necesita este proceso de transcripción para la activación de la ARN polimerasa y que se complete para la reparación del ADN, ¿no? Durante una disminución de esta metilación, se produce una disminución de la multiplicación del ADN. Por ejemplo, hay un síndrome que se llama el síndrome por alteración de la metilación, donde hay esta inestabilidad y por lo tanto no se lleva a cabo la multiplicación de tipo del ADN, ¿no? La siguiente. Ahora vamos a ver la glicosilación de las proteínas. La siguiente. Entonces acá ocurre una unión de dos macromoléculas que generalmente son una proteína y un carbohidrato. Y cuando se unen estas dos, van a conformar la base de Schiff o el producto de Amadori. ¿Y cuál es lo importante de esto? Que cuando se descompone, entonces la proteína ya no tiene una función como lo tenía inicialmente, sino es un trastorno de la función de la proteína. Y por lo tanto no se puede utilizar esta proteína para la conformación de membranas, de células, ¿no? La siguiente. Como dije, entonces estas proteínas glicosiladas ya no van a tener una función inicial, ¿no? Y más bien estos productos de Amadori que habíamos dicho se acumulan en la membrana basal y va a producir estructuras como por ejemplo colágeno, que van a producir fibrosis a nivel de la célula, ¿no? Además, hoy hay una enzima que se llama ubiquitina. Es una enzima que marca a las proteínas para ser degradadas por el protosoma. La siguiente. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de esta glicosilación de las proteínas? Entonces, aumenta con el envejecimiento, produce daño a nivel vascular, produce retención de colesterol LDL, produce engrosamiento de la membrana basal, produce disminución de la elasticidad de los vasos sanguíneos, aumenta las sustancias proinflamatorias y las sustancias de oxidación, ¿no? Y como les dije anteriormente, se produce mayor colágeno, un colágeno que no se puede disolver, ¿no? La siguiente. Otro factor que va a disminuir la vida media de la célula es la longitud de los telómeros que ya habíamos mencionado. La siguiente. Donde habíamos mencionado que en un cromosoma se encontraba el telómero y que esta longitud del telómero iba a disminuir con cada multiplicación, ¿no? A través de la telomerasa, ¿no? Y llega un momento en que ya no hay esta multiplicación y por lo tanto la célula muere. La siguiente. Vamos a ver la oxidación. La oxidación que va a predominar sobre la antioxidación, ¿no? Por lo tanto, eso se llama estrés oxidativo.
El estrés oxidativo crónico va a llevar a una disminución del sistema nervioso, del sistema endocrino y principalmente del sistema inmunitario. Por lo tanto, va a haber disminución de la función de los linfocitos, disminución de la función de los macrófagos, disminución de la fagocitosis, ¿no? Y aumento de las sustancias proinflamatorias y oxidantes. ¿Y esto qué va a dar? Va a dar la formación o la expresión de lo factor nuclear kappa beta, que como saben ustedes, va a producir sustancias proinflamatorias, ¿no? La siguiente. Ya, ustedes saben que la catalasa, el superóxido de bismutasa y el glutatión son agentes antioxidantes endógenos, ¿no? Y también tenemos algunas sustancias antioxidantes exógenos que van a tratar de dar un electrón al radical libre para producirlo, para que esté más estable, ¿no? ¿Y dónde me importa que también ocurre este estrés oxidativo? Principalmente a nivel de la mitocondria. Entonces, a nivel de la mitocondria, donde se produce la oxidación, se va a producir entonces un daño oxidativo principalmente del ADN. Y la oxidación puede ser oxidación de proteínas y oxidación de lípidos, además de la oxidación del ADN y de la mitocondria. La siguiente. Por ejemplo, si ocurre la oxidación de los lípidos, entonces se va a producir edema celular, aumento de la permeabilidad vascular, inflamación, oxidación, disminución de la quimiotaxis y aumenta la liberación o la actividad de las fosfolipasas, ¿no? La siguiente. Y otro factor que va a disminuir la vida media de la célula es justamente la senescencia de algunas células, ¿no? La siguiente. Vamos a ver que también el envejecimiento tiene que ver un poco con los cambios proinflamatorios, ¿no? Entonces, cuando hay una alteración de regulación en el envejecimiento, perdón, hay una alteración de la regulación de diferentes sistemas. Y entonces, uno de esos sistemas es el sistema inmune, donde va a haber una disminución del sistema inmune innato y otra disminución también del sistema inmune adquirido. En el sistema inmune innato, ¿qué va a pasar? Va a haber disminución de la capacidad fagocítica, quimiotáctica del neutrófilo, del monocito y del macrófago. Y a nivel del sistema inmune adquirido va a disminuir tanto la producción de CD4, CD8, así como también de su función. Entonces se va a producir mayor cantidad de radicales libres que van a generar otras enfermedades, ¿no? Como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, etc. Entonces hay una disminución de la relación de CD4 entre CD8 y por lo tanto hay una disminución en la respuesta rápida y en la respuesta de memoria contra algunos patógenos. Va a haber también mayores de susceptibilidad de algunas infecciones y algunos antígenos van a hacer de que se produzca enfermedades autoinmunes, ¿no? Siguiente. Ok, entonces, como yo les dije al inicio, el 50% de los factores que van a contribuir para el envejecimiento es el ambiente, no el medio ambiente. Dentro de ellos está el estrés, ¿no? Está la alimentación, especialmente la alimentación calórica. Hay algunos experimentos donde se ha utilizado ratones con abstención de alimentación calórica y donde se ha visto una mayor sobrevida, ¿no? A su vez, el ejercicio físico, la exposición a tóxicos, como por ejemplo la luz ultravioleta, ¿no? Y las comorbilidades. La siguiente. Entonces ahora vamos a ver algunos cambios en algunos órganos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, a nivel general? Lo que se va a
producir es un aumento de grasa, pero en ciertas zonas, como por ejemplo en el abdomen, y más bien va a disminuir la grasa en otras partes del cuerpo, ¿no? Va a hacer que disminuya también la talla, el peso, y esta acumulación de la grasa va a hacer de que aumente la vida media de algunas drogas liposolubles. Es decir, si yo le doy un medicamento y este medicamento es liposoluble, se va a mantener mucho más tiempo en el organismo, ¿no? La siguiente. A nivel de la piel hay una disminución del 20% de la... ¿Jóvenes me escuchan? Ahora sí, doctor. Ok, Ahora sí, doctor. ya, ok, gracias. Entonces, les estaba diciendo de que las fibras colágenas van a reemplazar a las fibras elásticas. Como hay una disminución de la celularidad de la piel, entonces uno tiene la sensación, ¿no? De que las personas, ancianas o las personas de tercera edad tienen, mayores cantidad de venas que se pueden, mirar mejor porque hay un trasluz, ¿no? De la piel. Además, hay una disminución de la melanina y eso explica, el cabello cano, las cejas canas y etcétera, ¿no? Hay mayor sequedad de la piel. Entonces, generalmente, ¿me escuchan? Ahora sí, ¿no? Otra vez. La siguiente, por favor. Ya. A nivel osteomuscular, como dijimos, disminuye la masa grasa, perdón, la masa magra, es decir, el músculo, y también disminuye la densidad ósea, especialmente en las mujeres, ¿no? Porque ustedes saben que tiene que ver con el estrógeno. Y entonces, hay más posibilidades de fractura. Por eso es que en las personas de tercera edad hay mayor, recambio, por ejemplo, de cadera por esta disminución de la masa ósea. La siguiente. A nivel de ojos hay una disminución del tamaño pupilar. Hay un arco senil. El arco senil es esto blanco que ustedes que se está mirando acá en el ojo. Hay una disminución de la acomodación, es decir, si yo le digo a la persona de tercera edad que mire de lejos y después mire de cerca, no lo va a poder hacer rápidamente. Hay mayor susceptibilidad de resplandor, es decir, si yo lo alumbro con una lámpara, se queda ciego, no puede mirar. Disminución de sensibilidad al color, no pueden dejar de mirar, por ejemplo, el verde, el rojo, y tienen más propensión a tener ceguera, cataratas, ¿no? La siguiente. A nivel del oído, hay una atrofia de las células cocleares, disminución de las neuronas auditivas, por eso es que la mayor parte, bueno, en general, ¿no? Las personas de esta edad van a tener sordera, ¿no? Disminución de la agudeza visual, auditiva. ¿Cuál es el trasfondo, ¿no? De que un paciente de esta edad no mire, no escuche, es de que no pueda socializar con la gente de la sociedad, ¿no? Con la familia, con los hijos, con los, qué sé yo, con los nietos, ¿no? Y que de repente estén conversando de algo y este paciente comience a decir, ¿no? ¿Qué han dicho? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿O qué me has dicho? Y entonces uno está repitiendo las cosas 3, 4 veces y generalmente, ¿no? Generalmente, las personas que viven con estos pacientes, no los entienden y no les tienen paciencia, no les tienen tolerancia y entonces, prefieren no hablarles, ¿no? Y esto ocasiona finalmente que el anciano tenga depresión, ¿no?
La siguiente. A nivel del sistema respiratorio hay mayor rigidez del pulmón, ¿no? Mayor rigidez de la caja torácica también. Entonces, va a tener menor actividad social y tiene por eso más propensión a tener neumonías, ¿no? Tiene también disminución del reflejo de tos. Entonces, cualquier sustancia que se pase, ¿no? De la vía digestiva a la vía aérea, probablemente se quede ahí y produzca alguna enfermedad aspirativa. La siguiente. A nivel de los vasos sanguíneos, hay depósito de calcio, de fosfolípidos, de colesterol y por lo tanto mayor arteriosclerosis, ¿no? Esto va a hacer que disminuya la luz del vaso sanguíneo y por lo tanto se produzca hipertensión. La siguiente. Y ya. También se produce el envejecimiento de las fibras miocárdicas, que empieza a nivel de la mitocondria, donde hay una alteración de la cadena de transporte de electrones y hay mayor cantidad de radicales libres. Y esto va a llevar a un estrés oxidativo, ¿no? Este estrés oxidativo, como ustedes saben, va a disminuir la función a nivel de la mitocondria y un daño a nivel del ADN, ¿no? Y por lo tanto, disminución de la función de la mitocondria, disminución de una disfunción tisular y apoptosis. ¿Esto qué cosa va a llevar como consecuencia? Tres cosas, ¿no? Cambios a nivel metabólico, remodelación cardíaca y alteraciones de la función cardíaca. ¿Qué pasa en los cambios metabólicos? La vía normal es de que haya una beta oxidación de los ácidos grasos y al contrario no haya una oxidación de la glucosa. Pero durante el envejecimiento se produce lo contrario. Y como consecuencia hay una glicosilación del músculo cardíaco. En relación al remodelado cardíaco, va a aumentar las fibras de colágeno, por lo tanto va a haber esclerosis, disminución de la elastina y finalmente una calcificación, tanto del corazón, ¿no? Como también de los vasos sanguíneos. Y esto va a llevar consigo a una relajación prolongada. Y esa relajación prolongada va a producir un aumento de la apoptosis del músculo cardíaco. ¿Y qué va a pasar entonces finalmente en el corazón? Va a producirse hipertrofia cardíaca, va a haber mayor síntesis proteica, va a haber mayor sarcómero, mayor cardiomiocito, pero estas no van a estar normales, sino van a estar gruesas y alargadas y por lo tanto no van a tener una buena función. Al no tener una buena función y además agregarse un estrés oxidativo, va a disminuir la velocidad de relajación, va a disminuir la distensibilidad del corazón y van a disminuir las proteínas reguladoras de calcio y por lo tanto va a entrar mayor cantidad de calcio, ¿no? Muy bien, la siguiente. Por lo tanto, aumenta la presión arterial, existe un poco llenado ventricular, una aurícula que no tiene una mayor participación en el llenado ventricular, se produce también incapacidad para producir frecuencias cardíacas máximas altas para, por ejemplo, dar todo lo que se requiere de aporte de oxígeno durante el ejercicio. Hay una reducción progresiva del consumo máximo de oxígeno. También hay una respuesta vasoreceptora pobre, lo que les estaba mencionando, si es que un paciente, por ejemplo, se pone de pie súbitamente y tendría que aumentar la presión, una vasoconstricción, para que suba al cerebro, no va a ocurrir. Entonces, estos pacientes van a tener van a sufrir mareos a la hora que se levantan, ¿no? La siguiente. A nivel del sistema genitourinario, va a haber una atrofia vaginal uretral, ¿no? Entonces, las mujeres de esta edad van a tener mucha dolor a la hora de tener, por ejemplo, relaciones sexuales.
En el caso del varón, va a haber un aumento de la próstata. A partir de los 40 años hay un aumento de la próstata. Y eso va a originar que se retenga orina. Hay una orina residual y produzca infecciones urinarias e incontinencia, ¿no? Generalmente estos cambios tienen que ver con las hormonas, especialmente en las mujeres, ¿no? La siguiente. La siguiente. En el aparato gastrointestinal, miren ustedes que los pacientes generalmente están edéntulos, no tienen piezas dentarias, por lo tanto no pueden masticar. Además tiene disminución del gusto a nivel de la lengua, ¿no? Hay disminución de las secreciones salivales. Y si come, entonces hay una reducción de la motilidad del intestino. Es decir, el paciente se siente lleno mucho tiempo. Además, hay disminución del ácido clorhídrico a nivel de las células parietales que generan finalmente también disminución de la absorción de la vitamina B12 y anemia perniciosa, ¿no? Entonces, finalmente, cuando hay todo esto, el paciente disminuye su ingesta de alimentos y contribuye a su adelgazamiento, ¿no? La siguiente. Hay también un poco de, hay falla hepática también por disminución del flujo sanguíneo, disminución de hepatocitos, ¿no? Porque también los medicamentos van a producir una hepatotoxicidad. La siguiente. A nivel del riñón también se ve lo mismo, ¿no? Hay una esclerosis a nivel de la corteza, un aumento del flujo sanguíneo a nivel de la médula, una menor concentración de orina y una disminución de la síntesis de algunas hormonas, por ejemplo, la renina, la aldosterona. Entonces, estos pacientes van a tener disminución de la retención de sodio, hiponatremia. Además, hay una disminución también de la eritropoyetina. Entonces, estos pacientes van a tener anemia. Hay disminución de la 5,25, perdón, de la 1,25 hidroxicalciferol y por lo tanto hay disminución de la absorción de calcio y pueden haber fracturas patológicas, ¿no? Y también hay disminución de la respuesta a la angiotensina 2, ¿no? Y pueden tener hipotensión. La siguiente. A nivel del sistema endocrino, hay disminución de la homeostasis glúcida y por lo tanto pueden tener hiperglicemia, disminución del aclaramiento de la, de la hormona tiroidea, ¿no? Y puede producir entonces hipotiroidismo. Como ya les dije, hay disminución también de la renina, aldosterona, pero también de la testosterona. Y todo eso va a producir entonces mayor predisposición a tener diabetes, enfermedad tiroidea, alteraciones de sodio, de potasio, ¿no? Osteoporosis. A nivel del sistema nervioso central también disminuye el peso de la masa encefálica, disminuye la cantidad de neuronas y algunas hormonas, como por ejemplo, o neurotransmisores, perdón, como la dopamina, noradrenalina, serotonina. Entonces, ¿se acuerdan que la serotonina tenía mucha relación con la depresión? Entonces, estos pacientes pueden tener depresión. O si no, si hay disminución de la dopamina, estos pacientes pueden tener enfermedades como, por ejemplo, a Parkinson, por ejemplo, ¿no? La siguiente. En relación a el sistema hematopoyético, realmente en relación al glóbulo rojo, no varía el depósito de hierro ni la vía media del glóbulo rojo, ¿no? Lo que sí varía es la reserva funcional, es decir, si yo voy a necesitar la producción de más eritrocitos porque de repente estoy en una zona que me va a producir hipoxemia, entonces no voy a tener ese mecanismo compensador, ¿no? En relación al glóbulo blanco, más bien en lugar de disminuir, aumentan y hay la posibilidad de tener cáncer, como por ejemplo, leucemias, ¿no? Y en las plaquetas también hay aumento, ¿no? Y esto puede condicionar trombosis. La siguiente. A nivel del sistema inmune, hay disminución, ya les habíamos mencionado, ¿no?
disminución de la inmunidad innata, disminución de la inmunidad adquirida, y más bien puede haber producción de autoanticuerpos. Muy bien, la siguiente. Entonces, en conclusión, estamos viendo que la población adulta está siendo mayor. Otra conclusión es de que se altera el ciclo circadiano, ¿no? Otra conclusión importante es que dentro de los factores que van a producir disminución de la vida media de las células están la apoptosis, la disminución de la multiplicación del ADN, la glucosilación de las proteínas, la peroxidación de proteínas, de lípidos, y el proceso inflamatorio, ¿no? Por lo tanto, el secreto de cómo prolongar la vida, si bien el envejecimiento es algo deleterio y universal, sin embargo, hay cómo envejecer en forma exitosa, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, Karim. Doctora, buenas tardes. Mencionó que en el glóbulo rojo no varía el depósito de hierro, es decir, que los ancianos no pueden tener anemia ferropénica o no es común. No, no es común. Lo que sí van a tener es una disminución de las células parietales en el estómago y por lo tanto van a tener una disminución de la producción de factor intrínseco y por lo tanto no pueden absorber la vitamina B12 y más bien pueden tener anemia de tipo macrocítica. Pueden tener también una anemia de tipo normocítica, o sea, los glóbulos rojos normales, pero la cantidad está disminuida, siempre y cuando estén desarrollando alguna enfermedad crónica, ¿no? Como diabetes o como, por ejemplo, insuficiencia renal, ¿no? Hacen ese tipo de anemia. Pero muy poco enfermedad ferropénica. Y solamente enfermedad ferropénica si, por ejemplo, estamos hablando de un paciente que tiene cáncer de colon, por ejemplo, ¿no? Y está sangrando crónicamente, ahí sí podría ser. Ok, doctora, gracias. Gracias. Otra cosa que también les estaba diciendo es que hay muchos factores por los cuales el paciente de esta edad no comen, ¿no? Por la lengua, por los dientes, por la disminución de la motilidad, por la clorhidria, etcétera, etcétera, y eso también podría llevar a una ferropenia, pero no es algo específico del anciano que tenga anemia ferropénica, ¿no? Muy bien. Si no hay otra pregunta, muy bien. Les agradezco. Ya está la clase ahí publicada en su aula virtual, ¿ya? Muchas gracias. Cuídense.